La verdad que es un verdadero placer y un honor estar acá, teniendo a gente, escúchame, bueno, a gente amiga y gente que es muy cara a mis afectos en este momento, ¿sí? La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero la herramienta que tenemos se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con ella conquistamos lo imposible. Esto nos enseñaba el más grande divulgador científico que existió, que es Carl Sagan. Esa lógica misma es la que buscamos en este libro. Hay que entender que este material no pretende ser un libro de metodología de la investigación. Es un libro que surge a partir de meditar y reflexionar a partir de las necesidades de los jóvenes que quieren aventurarse al trabajo en las ciencias. Surge del trabajo realizado con más de 2.000 jóvenes en el exitoso programa de jóvenes investigadores en el que me tocó formar parte por casi 10 años. Y tal vez surge de la autorreflexión de épocas en las que iniciábamos en esto que nos apasiona tanto, que es trabajar utilizando la ciencia como herramienta. El libro busca entonces, con un lenguaje sencillo, ser atractivo para el que inicia en la investigación científica y para el neófito, intentando ser un compendio de necesidades básicas e informaciones de utilidad para todo el proceso de gestión científica. No quiero extenderme más, ya que el libro está a vuestra disposición y también me enseñaron, como decía Ortega y Gasset, a ser claro y ser breve como el gran Borges. Así que quisiera concluir agradeciendo a todos los que hicieron posible que este libro vea la luz, entre ellos mi esposa, hijos, padres y hermanos, mis familiares, al doctor Nicolás Ayala, por su compromiso permanente y su apoyo, el doctor Darío Alviso, quien colaboró con el libro y escribió el prólogo, a los grandes maestros que me formaron y que no los puedo citar todos, a la UMAX y a sus autoridades en la persona del rector, el doctor Javier Quiñones, la presidenta del consejo, la señora Elvira Peralta, la doctora Gloria Martínez Pazmor, que posibilitaron que este libro pueda presentarse hoy y que sea la UMAC la institución que albergue esta obra que creemos pueda ser útil y pueda motivar a cientos de jóvenes a utilizar el pensamiento crítico y reflexivo como herramienta para la toma de decisiones. Y por último, a todos los presentes, dadas las circunstancias climáticas, muchas gracias por estar presentes de corazón. Muchas gracias.